Espejo Urbano. Bien, en este viernes vamos a conocer cuáles son las claves del futuro del trabajo para el 2024. Esta es una inquietud que seguramente todos tenemos, no solamente del 2024, sino en general del futuro. Y específicamente, como estamos a puertas ya de este año que viene, queremos saber entonces cómo se comporta el ámbito laboral y también el ámbito tecnológico, porque como les decía al inicio del programa, el Foro Económico Mundial adelanta que hay una demanda creciente laboral de perfiles de tecnología. Hay otros datos interesantes que nos va a compartir Cristina Valenzuela, que es coordinadora de empleabilidad e innovación educativa de Fundación Telefónica. Cristina, qué gusto conversar contigo hoy. ¿Ahí? ¿Me escuchan? Hola, ¿qué tal? Muy bien, Cristina. Bueno, enfoquémonos en nuestro tema de hoy, que es muy interesante, y entendiendo un dato que me pareció muy curioso, y es que según un estudio de Dell Technologies, el 85% de los trabajos que existirán en 2030 aún no se han inventado. Esto quiere decir que lo que yo pensaba hace unos días sobre cuál será el futuro de la carrera de mis hijos, que todavía son muy chiquitos, pues no está trazado ese futuro, porque no sabemos qué va a pasar ahí. Sí, justamente como vemos, la era digital, la tecnología llegó para quedarse y nos plantea una serie de retos, ¿no? De cómo logramos efectivamente, por un lado, ser ciudadanos digitales, cómo podemos usar la tecnología de una manera responsable, ética y segura, porque el estar en entornos digitales pues también nos expone a muchísimos peligros independientemente de la actividad que yo desempeñe. Y de cara a estos empleos del futuro, que muchos ya los estamos viendo, ¿no? Un tema de un especialista en inteligencia artificial, un especialista en ciberseguridad, son algunos de los perfiles que ya están siendo demandados. Y entonces creo que parte del reto que nos plantea la empleabilidad del siglo XXI es justamente el desarrollar esta autoformación, el yo estar en constante búsqueda de conocimiento, porque justamente a partir de un estudio del World Economic Forum que comenta sobre al 2025, el 52% de los colaboradores de las empresas va a necesitar hacer un upskilling, una actualización de sus contenidos. Es un tema urgente en el que las personas deben estar trabajando. Claro, las empresas deben estar planificando entonces que para ese 2025 sus colaboradores estén mucho más conectados con los avances tecnológicos dentro de su ámbito. Y yo revisaba algunos datos en términos de las tendencias que me gustaría que tú nos ayudaras con algunas que destacan, pero por ejemplo, una que me llamó mucho la atención y tiene que ver con eso es el cambio demográfico en el lugar de trabajo. Y tiene que ver con el envejecimiento de las poblaciones, pero al mismo tiempo las jerarquías tradicionales siendo sacudidas dentro de las empresas. Háblame de esto. Claro, bueno, creo que a partir de la pandemia hemos visto un cambio radical en la manera en que se comportan los usuarios, en cómo yo como empresa o como emprendimiento pues estoy en este entorno digital. El comportamiento de los usuarios ha cambiado y eso demanda mucho un proceso que ya lo veníamos trabajando de innovación, de ver cómo yo me voy adaptando a estos cambios, porque la tecnología avanza a pasos agigantados, y justamente este tema de las estructuras organizacionales quizás ya va modificándose, el hecho de que yo ya puedo trabajar para otros países, no necesariamente solo Ecuador, solo limitarme a Ecuador, sino de manera remota, y eso es lo que nos permite la tecnología, el poder estar conectados con equipos remotos, es algo que creo que con la pandemia se agudizó y es un proceso o nuevas maneras de trabajo que ya se quedaron instauradas, ¿no? Sí, es impresionante porque es real. Yo creo que quienes están escuchándonos, y si miran a su entorno, seguramente tienen algún caso cercano de alguien que trabaja desde Ecuador, pero su lugar de trabajo realmente no está en Ecuador, ni siquiera tal vez es en su idioma. Es decir, yo tengo un par de casos muy cercanos en donde uno trabaja desde Ecuador,
pero en Estados Unidos, cuyo idioma obviamente es el inglés. Y otro caso muy cercano también es a la inversa, y es una chica que está en Estados Unidos pero trabaja digitalmente para otro país. Y conversaba hace unos días con una colega de Argentina con la que yo estudié hace algunos años, y ella me dice que ella tiene un trabajo remoto también allá, tiene uno fijo desde Argentina, porque sabes que allá las cosas no estaban tan fáciles hasta ahora, y aparte trabaja también para gente en Estados Unidos vía digital, periodismo digital. Y ahí es cuando digo, es que no es un mito, es que ya tengo casos tangibles cerca sobre la digitalización y sobre la proyección. Entonces, me parece interesante este enfoque y me gustaría que me contara sobre otras tendencias. Una de ellas me llama mucho la atención y es las prácticas del trabajo sostenible. ¿Qué me puedes decir sobre esta tendencia? Como ya lo comentaba, creo que los consumidores buscan empresas o sentirse identificados con marcas que realmente generen valor, que estén como muy preocupadas del entorno, de cómo están siendo sostenibles esas empresas a las que yo estoy comprando, a las empresas a las que yo soy usuaria. Entonces, también demandan cómo hay muchos cambios, revoluciones energéticas que estamos ya viviendo. Entonces, como desde la empresa también se trabaja mucho esto de los procesos sostenibles. Ahora vemos mucho el trabajo hacia los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, quizás para los que no están muy al tanto, que buscan justamente trabajar en función de quizás una equidad de género, temas de educación, temas de trabajo decente, que son algunos de los ODS, de hecho, sobre los cuales trabajamos como fundación. Entonces, creo que es una parte clave, que obviamente los profesionales alrededor de la sostenibilidad es uno de los perfiles que está también creciendo justo por eso. Entonces, es importante entender esta nueva dinámica y justo lo que decíamos, este nuevo comportamiento de los usuarios, de identificarse con marcas que estén responsables, ¿no? Que sean corresponsables con el entorno y con el cual yo me identifique con esos valores. Entonces, también creo que es un cambio súper grande en cómo tengo yo mis procesos como empresa o como emprendedor, también es válido, y cómo yo voy generando estos procesos de innovación, de construcción de valor, de lo que realmente estoy haciendo a través de mi negocio. O sea, ahora vemos mucho surgimiento de empresas sociales, de empresas que sí, está bien que sea un negocio sostenible, pero que también pueda generar un impacto en la sociedad, y creo que eso cada vez estamos viendo aún más. Sí, muy interesante, porque nos habla no solamente de la visión del usuario o el consumidor, que es los intereses que está teniendo, sino la postura que deben empezar a tener las empresas al leer correctamente este consumidor del futuro inmediato, porque ojo que estamos hablando de tendencias del 2024, que sabemos que avanza, cuando estamos hablando de tecnología, avanza muy rápido. No es como, es que para el 2030, que estamos hablando de los ODS, que por cierto van a pasar muy rápidos, pero es que 2024 realmente está a la vuelta de la esquina, y sí avanzan en la medida en que la tecnología avanza bajo esa misma velocidad o sobre esa misma velocidad, porque creo que es sobre, no bajo. Y te quería entonces preguntar, porque cada vez que hablamos también de estas tendencias emergentes y tecnológicas, pensamos en eso, ¿no? Como en solo la tecnología. Sin embargo, yo veo que ustedes a través de este estudio de propuestas de tendencias, por ejemplo, hablan de la experiencia de los trabajadores. ¿Por qué? Porque esto es una tendencia fuerte para el otro año. Ya. Creo que también, digamos, por el tipo de generaciones que están siendo parte del mercado laboral, millennials, centennials, obviamente ellos tienen otros intereses. Entonces, tienen un gran reto las empresas de cómo yo mantengo ese incentivo a ese tipo de colaboradores, cómo hago que efectivamente ya no es solo la remuneración lo que me motiva, sino que otras cosas hay alrededor de las empresas, y eso es creo que una de las cosas que se debe ir trabajando, que hay muchas empresas que ya lo han entendido así. Y también el hecho de que, o sea, sí, como decía, es la remuneración, pero por otro lado, ¿qué plan de carrera, qué incentivos, qué formación? Este tema de la flexibilidad de horario del trabajo, creo que son cosas que también te motivan, ¿no?, a poder ser parte de una organización. Y por otro lado también es de este crecimiento en cuanto al desarrollo de
habilidades, ¿no? Que esa es otra de las cosas que está pasando muchísimo y que es un tema urgente a trabajar. Y es cómo podemos ir adoptando estos conocimientos y cada 3 años mis habilidades para el empleo se quedan obsoletas. Entonces, cómo yo efectivamente puedo hacer un upskilling de mis habilidades y que la empresa también me permita hacer eso, ¿no? Que dentro de este espacio el 52% de los colaboradores al 2025 va a necesitar hacer un upskilling de sus habilidades. Entonces, ¿cómo la empresa me puede acompañar en ese proceso? Para yo pensarme un nuevo rol a propósito de la adopción de la tecnología, porque es algo que ya vino para quedarse, como cada vez, y sabemos que a través de la adopción de la tecnología, de estos procesos de transformación digital, pues las empresas son más competitivas, ¿no? Y cómo hacemos que los profesionales vayan acompañando ese proceso y no se queden por fuera para que las brechas no sigan creciendo, brechas digitales, brechas de género. Entonces creo que ahí hay un trabajo súper grande que es urgente hacer, sea que estés en una empresa, sea que estés colaborando para una empresa, pero también para un emprendedor o para una persona, independientemente del sector productivo en el que esté. Necesito empezar a desarrollar estas habilidades y qué bueno que la empresa donde yo estoy pueda acompañarme en ese camino, ¿no? ¿Y qué me dices, por ejemplo, de la inteligencia artificial, que es algo de lo cual se ha hablado mucho en el último año, en los últimos años, y como proyección para el 2024? A ver, hemos visto la evolución de la inteligencia artificial en 6 meses. Ha cambiado muchísimas cosas en 6 meses. Entonces, claro, y eso va a seguir pasando. O sea, es una tendencia que ha permitido como que se está incorporando en muchos espacios, o sea, desde un emprendedor que busca generar contenido y a través de la inteligencia artificial de algunas plataformas pues lo hace, y de hecho yo como emprendedora también lo hago. Entonces, cómo te facilitan los procesos, y es cómo yo utilizo esa tecnología a mi favor para poder adaptarme. Entonces, para esto necesito desarrollar habilidades que me permitan efectivamente, o sea, una de las habilidades que, por ejemplo, está mapeada en el World Economic Forum que necesitamos trabajar es el lenguajes de programación. O sea un doctor, un agrónomo, yo necesito empezar a desarrollar esa lógica dentro de mi perfil profesional, porque eso también me permite como ir conectando, o sea, cómo utilizo la tecnología a mi favor desde el ámbito en el que yo me encuentre, ¿no? Hay un dato que voy a compartir que me parece también relevante para esta conversación, es que según el informe del CEPAL 2020, la transformación digital se convierte en una condición indispensable para que las empresas de América Latina y Caribe aumenten su productividad y puedan llegar a ser competitivas. Sin embargo, ¿cuál es el estado actual de esta región con respecto al avance de la transformación digital? Tú que estás en esta área. Pues mira, justamente como fundación empezamos a trabajar porque sabemos que el 87% de colaboradores están conscientes que necesitan desarrollar una competencia, que reconocen las empresas que efectivamente incremento el porcentaje de competitividad al empezar a realizar estos procesos de transformación digital dentro de mis procesos. Entonces, de a poco se va viendo ya cada vez cómo se van adoptando estas nuevas tendencias tecnológicas. Ahora he visto mucha demanda, por ejemplo, de perfiles de análisis de datos, de estos data scientists, de big data. Cada vez veo más cómo eso está siendo demandado. De hecho, lo tenemos mapeado en el top 10 de profesiones digitales para Latinoamérica, porque eso es un poco lo que hicimos como fundación. Ok, ¿qué es lo que está pasando en Latinoamérica? La tendencia entre países es muy similar en cuanto a qué perfiles están siendo demandados. Un analista de datos es muy codiciado, un consultor o un especialista en ciberseguridad es otro de los perfiles que también están siendo demandados, porque todos estamos expuestos a peligros en el entorno digital, aún más las empresas, pero un emprendedor también. Entonces, ¿cómo yo también puedo ir trabajando esos espacios alrededor de usar la tecnología de una manera segura? Ahora, una última pregunta que te hago, Cristina, con respecto a eso, porque claro, dentro de todo este entorno hablamos, por ejemplo, de habilidades futuras y entran las habilidades de la tecnología. ¿Y dónde quedan las habilidades blandas? Ajá, exactamente. Ese es el punto clave de esto. O sea, está muy bien el desarrollar las competencias digitales que son necesarias, pero la parte humana, eso no es reemplazable por una máquina. O sea, la parte de habilidades sociales son
parte de lo que nos hace de la esencia de los seres humanos, entonces necesitamos trabajar. Vemos mucho el tema de comunicación, de liderazgo, de pensamiento crítico, que pareciera que son habilidades que uno entendería que los colaboradores o los chicos que están ahora mismo estudiando pues están trabajando eso, pero no, que es algo que de verdad hace falta trabajar. Y por eso es que nosotros incentivamos y promovemos en los recursos que ponemos a disposición totalmente gratuitos en las plataformas, tanto la parte digital, marketing digital, industria 4.0, programación, pero también la parte de habilidades blandas que son súper importantes: liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, cómo yo me presento, cómo hago presentaciones efectivas, cómo yo manejo temas de negociación, cómo yo manejo esa atención al cliente, todas esas cosas que también son parte de los seres humanos y que necesitamos trabajarlas. Súper bien que yo sea alguien súper técnico, que sepa muchísimo, por ejemplo, de analítica de datos, pero si me falta la parte de cómo venderme o cómo trabajar en equipo, son cosas que necesitan ir a la par y que necesitan trabajarse. Muy interesante. Hoy hemos conversado con Cristina Valenzuela sobre las claves del futuro del trabajo para el 2024 y me gustaría hacer un resumen de algunas cosas que hemos conversado. La primera de ellas fue que, acorde a un estudio de Dell Technologies, el 85% de los trabajos que existirán para el 2030 aún no se han inventado, lo que quiere decir que va a haber muchas oportunidades y nuevas tendencias y claves para el futuro del trabajo. También ella nos habla sobre inteligencia artificial, pero sobre prácticas de trabajo sostenible, sobre las habilidades futuras, la relevancia de permanentemente estarnos actualizando, porque como nos decías, Cristina, cada 3 años nuestras habilidades empiezan a ser obsoletas. También estar preocupados por el entorno y por eso ser sostenibles en la medida en que nos estamos fijando o alineando a ciertos objetivos de desarrollo sostenible. Y me hablaste también sobre el cambio de las generaciones y la importancia de conocer esas demandas de las nuevas generaciones en el entorno. Entonces ha sido una conversación muy interesante que ya nos venimos hablando de esto en el tiempo, pero creo que cada vez se va a volver más concreto y cada vez vamos a tener menos ambigüedad y más certezas, como los ejemplos específicos que citamos hoy mientras conversábamos, ¿no? Un trabajo remoto estando en Ecuador, pero tal vez en Estados Unidos lo aplicas y así. Entonces, bueno, Cristina Valenzuela es coordinadora de empleabilidad de innovación educativa de Fundación Telefónica. Cristina, si alguien quisiera tener más información sobre esto que estamos conversando, por ejemplo, un estudio que hable sobre estas tendencias o más profundidad sobre ellas, ¿podría acceder a alguna página web, tal vez? Sí. Pueden entrar a fundaciontelefónica.com.es. Ahí nosotros hemos disponibilizado algunos recursos. Tenemos una página que se llama Habilidades para el Empleo, donde están unas gráficas interactivas para ver justo el top 10 de profesiones digitales en Latinoamérica, un glosario de términos, porque también puede ser que no estoy muy al tanto de estas nuevas terminologías, cuál es la tendencia de contratación de los últimos 6 meses en unas habilidades determinadas, por ejemplo Scrum, ver cómo eso está moviéndose en el mercado, y entonces con eso también tener una guía de, bueno, cómo potenciar mi perfil. También desarrollamos un orientador virtual para el empleo que te permite una asesoría personalizada mediante un test de cuál es esa profesión digital que va más acorde a cada uno en función de ese resultado del test. Igual ahí en el orientador también hay un test de habilidades esenciales, pues estoy cero en tecnología, entonces necesito como empezar mi camino, cómo estoy con tema de Office básico, cómo estoy con esos quizás conceptos o habilidades que me habilitan también para el tema del empleo. Y también tenemos los enlaces para la plataforma Conecta Empleo, que es una formación totalmente gratuita, certificada y está habilitada 24/7. Entonces, más bien les invito a que puedan visitarnos en la página fundaciontelefónica.com.es, también que nos sigan en redes sociales como Fundación Telefónica Movistar. Hace poco cerramos una convocatoria en Big Data y análisis de datos y tuvimos 1,000 postulaciones y tenemos un grupo de 120 participantes. Entonces, creo que hay un interés muy grande de las personas de formarse, pero si aún no estás como en ese camino de la tecnología, sea en el sector en el que estés, pues les invitamos más bien a que puedan sumarse, a que puedan buscar más información para que no se queden por fuera del mercado laboral, ¿no? Gracias, Cristina, por compartirnos esta información y estaremos entonces ingresando a conocer todas estas oportunidades que nos dices.